En el año 1945 ya todo el mundo sabía que Alemania iba a perder la guerra. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, el último bastión nazi, por el oeste, mientras que los soviéticos arrasaban con el territorio por el este. Los bombardeos a la ciudad eran diarios. Su población estaba en pánico, sus tropas desmoralizadas, y en el alto mando alemán las opiniones se encontraban divididas. Hitler y sus hombres más fieles aún pensaban en una victoria milagrosa, mientras sus generales más pragmáticos comenzaban a formar planes de huida o rendición. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el enfrentamiento que marcó el final de la Segunda Guerra en Europa. La Batalla de Berlín a puro color. Desde el fin de la Batalla de Stalingrado en febrero de 1943, las fuerzas alemanas habían comenzado a ceder territorio. Los soviéticos avanzaban sobre los países previamente conquistados a gran velocidad. Sumado a la invasión aliada a Europa en junio de 1944, la situación de Alemania era desesperante. Adolf Hitler se comportaba cada vez más erráticamente, dando órdenes que luego contradecía o pidiendo a sus generales hazañas imposibles. El Führer sabía que su única chance de victoria era tomar a los aliados con la guardia baja. En diciembre de 1944, Alemania lanza lo que sería su última gran ofensiva. Conocida como la Batalla de las Ardenas, las tropas del eje lograron sorprender a sus enemigos y consiguieron abrir el estancado frente. Pero los aliados pudieron contener el avance y un mes después el ataque había terminado. Fue una de las más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán sufrió más de 75.000 bajas y su fuerza aérea quedó extremadamente debilitada. A partir de este choque, los nazis comenzaron una retirada que no pararía hasta el fin de la guerra. Escuchemos ahora a un historiador hablar de esta batalla. The German attack in the Ardennes could have hit a number of U.S. units, but it hit a completely green one, and that unit melted away in the face of the German attack, and now there's a hole where the U.S. defenses used to be. Pero a pesar de que el camino estaba más despejado, Berlín ya no era un objetivo para los aliados. Sabían que los soviéticos estaban acercándose y creían que si ambos ejércitos atacaban la ciudad a la vez, habría un gran peligro de fuego amigo. Eisenhower, líder de las tropas aliadas en Europa, le había prometido a Stalin que podría tener la ciudad. Desechando los planes de una operación terrestre, se recurrió al bombardeo por aire. A partir de 1945, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron una extensa serie de más de 80 ataques aéreos. En una ocasión, la Real Fuerza Aérea bombardeó la ciudad por 36 días consecutivos. Los daños causados fueron extensos. Masivos incendios acabaron con gran parte de los edificios. Decenas de miles de berlineses murieron y muchos más se encontraron con sus hogares destruidos. A pesar de esto, el mayor peligro para los alemanes provenía de otro lado. Los soviéticos, alimentados con una terrible sed de venganza, avanzaban rápidamente por el frente oriental de más de 1.000 kilómetros de largo. A mediados de 1944 ya se encontraban en Polonia, último destino antes de adentrarse en Alemania. Mientras marchaban, los soviéticos se topaban con evidencias de los brutales crímenes de guerra perpetrados por los nazis. En 1944 fue liberado el primer campo de concentración, el de Lublin-Majdanek. Si bien había sido evacuado, los alemanes no tuvieron tiempo de eliminar todas las evidencias de sus crímenes. Miles de prisioneros aún seguían allí, testigos vivos de las atrocidades cometidas por los nazis. A partir de estos descubrimientos, el jefe de las SS, Heinrich Himmler,
Ordenó que todos los prisioneros en los campos que podían ser liberados por el avance soviético tenían que ser trasladados al interior del Reich. Esto se debió no solo a que los alemanes necesitaban prisioneros para trabajo forzado, sino que tampoco querían que más evidencias de sus crímenes caigan en manos de sus enemigos. Pero había también otra secreta razón. Himmler sospechaba que ya no había chances de que Alemania gane la guerra. El líder nazi pensaba que, llegado el caso, podía usar a los detenidos como rehenes, fichas de negociación con los aliados. Hitler no podía enterarse. Cualquier alemán que presentara un espíritu derrotista tenía riesgo de ser fusilado. Los primeros transportes de prisioneros fueron realizados por medio de trenes o barcos. Sin embargo, a medida que se acercaba el invierno, comenzaron a hacerse a pie. Estos traslados fueron conocidos como marchas de la muerte. Los detenidos, debilitados por meses o años de condiciones inhumanas, desnutridos y golpeados, muchas veces no podían soportar el viaje. Los guardias de las SS tenían órdenes de matar a los que no eran capaces de seguir caminando. Miles fueron asesinados durante estas marchas. Otros tantos murieron de hambre, agotamiento o exposición al frío y la nieve. En enero de 1945 se dio la más infame de estas marchas. 9 días antes de que los soviéticos lleguen a Auschwitz, 55.000 prisioneros se vieron obligados a caminar 56 kilómetros en el duro invierno polaco. Entre 9.000 y 15.000 murieron o fueron asesinados. A los sobrevivientes los enviaron a otros lugares de detención a seguir siendo torturados o a trabajar hasta morir. Si bien el avance tanto de los soviéticos como de los aliados fue liberando campos de concentración, imposibilitando que estos crímenes queden ocultos, las marchas siguieron hasta el final de la guerra. Podemos ver a continuación el testimonio de un sobreviviente. Salimos 1000 y pico y llegamos 300. ¿Llegamos a dónde, me vas a preguntar? El transporte de la muerte, yo únicamente en la marcha a la muerte, me acuerdo que otra vez utilicé mi política defensiva. No fui adelante, no fui atrás, no fui en el extremo izquierdo, en la extrema derecha ni extrema. Me mantenía dentro de lo posible amontonado, con todo, para no recibir un bayonetazo en el costado, para que no me maten atrás porque no puedo más. La mayor línea defensiva que le quedaba a Alemania por fuera de Berlín eran las colinas de Ziellow, a solo 90 kilómetros de la capital. Aquí tropas soviéticas y nazis se enfrentaron el 16 de abril de 1945. El combate fue uno de los más encarnizados de la guerra y la última batalla campal. Los alemanes contaban con una buena posición defensiva gracias al terreno, pero los rusos los superaban en gran medida en hombres y tanques. Al cabo de 3 días y pese al elevado número de bajas, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por el general Zhukov, lograron penetrar a las defensas. Berlín estaba ahora solo a un paso. El 20 de abril, el día que Hitler cumplía 56 años, la artillería soviética comenzó un terrible bombardeo sobre la ciudad. Los ciudadanos berlineses, tomados por sorpresa por la proximidad de su enemigo, entraron en pánico. No fueron los únicos. Mientras los soldados alemanes tenían órdenes de resistir hasta la muerte o ser ejecutados por cobardía, varios de los oficiales nazis de alto rango comenzaban a planear su huida. Con el objetivo de conseguir una imagen positiva ante sus enemigos, Himmler ordenó el 21 de abril la liberación de alrededor de 20.000 judíos de algunos campos de concentración. En una reunión con miembros del Congreso Judío Mundial unos días después, mintió diciendo que los crematorios en estos centros fueron construidos para deshacerse de los muertos por una epidemia de tifus. Además, informó que estos lugares tenían una elevada tasa de supervivencia, aunque cada uno que era liberado mostraba evidencias de todo lo contrario.
Por medio de intermediarios suecos, se hizo pasar por el líder provisional de Alemania, declarando que Hitler estaría muerto en los próximos días y buscó rendirse ante los estadounidenses. Eisenhower rechazó este pedido, llamando a Himmler el mayor criminal de guerra de Alemania. Mientras tanto, las tropas alemanas intentaban contener el avance soviético que se encontraba en los suburbios berlineses. Pero la poca cantidad de soldados, el pobre equipamiento con el que contaban y la baja moral no pudieron hacerle frente al ejército rojo. Hitler, con su personal más fiel y su amante Eva Braun, se encontraba en un búnker subterráneo en el centro de la ciudad. El Führer estaba en un estado de delirio y aún imaginaba que una victoria era posible. Ordenó al general Steiner realizar un contraataque que, según el líder nazi, pondría contra las cuerdas a las fuerzas de Zhukov. El 22 de abril, cuando fue informado que Steiner no tenía los hombres ni los materiales para semejante tarea, Hitler cayó en la conclusión de que realmente todo estaba perdido. En un ataque de furia culpó a sus generales de incompetentes y traidores. Ignorando los pedidos de sus hombres de que huya de la ciudad, declaró que no se movería de Berlín hasta que la batalla hubiera terminado. Esta diatriba quedó retratada en una de las escenas más famosas de la película de 2004, La Caída. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Para el 23 de abril, los rusos estaban a las puertas del centro de la ciudad. Un poco más de 80.000 alemanes, entre ejército, SS y milicia, se enfrentaban a 1,5 millones de soviéticos energizados por la cercana victoria. Los nazis no tenían ninguna chance. Muchos, a pesar de las órdenes de combatir hasta el final, dejaron sus armas. Otros, sin embargo, alimentados por un fanatismo ciego, dificultaron el avance enemigo. Entre ellos se encontraban miembros de las juventudes hitlerianas, niños y niñas adoctrinados desde temprana edad para idolatrar a su líder y dejar sus vidas por él. Decenas de miles de ellos murieron durante los combates en las calles de Berlín. Las fuerzas alemanas no fueron suficientes para frenar el avance soviético y se pudo completar el asedio de la ciudad. Los nazis estaban completamente rodeados. Helmut Weidling, el general a cargo de las fuerzas de la defensa, rogaba al Führer que ordene un ataque con la intención de romper el cerco. Hitler hacía oídos sordos, yendo desde imaginar que todo marcharía bien hasta momentos de angustia donde se daba cuenta de que no había esperanzas. En los siguientes días, mientras los germanos desesperados batallaban con todo lo que tenían, los soviéticos iban acercándose paso a paso al distrito gubernamental de Berlín. Podemos escuchar las palabras de una historiadora a continuación. Hitler's subordinates are entirely divorced from the reality on the ground because Hitler is divorced from the reality on the ground. Hitler does not comprehend that two Soviet army groups are smashing into the center of Berlin. El 28 de abril, un reporte de la BBC informó de los intentos de Himmler de negociar la paz con los aliados. Cuando Hitler se enteró, montó en una terrible cólera, declarando que era la mayor traición que había conocido. Despojó al líder de las SS de todos sus cargos y dispuso que debía ser fusilado. Su representante en Berlín, Hermann Fegelein, había intentado huir un tiempo antes, pero fue descubierto y arrestado. Al enterarse de la deslealtad de aquel que había considerado como el más fiel de sus súbditos, Hitler ordenó su muerte. Ni siquiera ser el cuñado de Eva Braun lo salvó. En las primeras horas del 29 de abril, las tropas rusas se toparon cara a cara con el deteriorado edificio del Reichstag, antigua sede del gobierno alemán.
capturarlo tendría para los soviéticos un valor simbólico semejante a lo que fue la caída de París para los nazis a principios de la guerra. Pero esto no sería fácil. Adentro se encontraban fanáticos grupos de tropas SS ya con nada que perder. Sabían que caer prisioneros de los soviéticos era casi una condena a muerte. Tras un día de encarnizada lucha, la bandera roja se alzó en la terraza del edificio. Al mismo tiempo que el Reichstag sucumbía en manos soviéticas, a solo 1 kilómetro de distancia, Adolf Hitler se casaba con Eva Braun en su búnker subterráneo. El Führer sabía que el fin estaba cerca. Su última orden militar fue darle a Weidling el permiso para intentar romper el cerco ruso. Tras envenenar a su perro, se retiró a su estudio con Eva Braun. Minutos después, el personal que quedaba en el búnker escuchó un disparo. El 30 de abril de 1945, el líder nazi murió. Había dejado órdenes a sus seguidores de que su cadáver y el de su esposa debían ser calcinados y enterrados, ya que no quería que sus enemigos lo exhibieran como trofeo de guerra. Buscaba evitar el mismo destino que Mussolini, cuyo cuerpo había sido destrozado por los partisanos italianos. Así terminaba su Reich de los 1000 años. Había durado solo 12, pero fue el causante de la muerte de más de 75 millones de seres humanos. Sus restos serían descubiertos poco después por los soviéticos, aunque recién en 1973 pudieron confirmar su identificación. Los aliados nunca se enteraron, lo que dio lugar a varias teorías conspiratorias afirmando que Hitler seguía vivo. Tuvieron acceso a esta información tras la caída de la Unión Soviética. Escuchemos a continuación el testimonio de un historiador hablando al respecto. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. El sucesor de Hitler fue su amigo y ministro de propaganda Joseph Goebbels. El nuevo canciller rechazó la demanda soviética de una rendición incondicional, ordenando a las vapuleadas y escasas tropas alemanas restantes que Berlín debía ser defendida hasta la última gota de sangre. Un día después de la muerte del Führer, Goebbels y su esposa envenenaron con cianuro a sus 6 hijos mientras dormían. Luego se a disparo de pistola. Sus cuerpos también fueron quemados. Con Goebbels fuera del escenario, quizás el último fanático acérrimo del partido nazi, Weidling no vio motivos para que sus hombres siguieran batallando una guerra perdida. En la mañana del 2 de mayo, las tropas alemanas deponían las armas. Así la batalla de Berlín llegaba a su fin. Dejó un saldo de aproximadamente 80.000 soviéticos y 100.000 alemanes muertos. Los civiles que perdieron su vida fueron más de 120.000. El Ejército Rojo, hambriento de venganza por el brutal accionar de los nazis en su territorio, cometió atrocidades contra la población. Además de los múltiples saqueos y destrozos, se estima que entre 90 y 130.000 mujeres fueron violadas en Berlín. Muchas miles se terminarían por el trauma causado. La ciudad además enfrentaba una escasez de alimento que los soviéticos no pudieron solucionar. Debido a los estragos causados por los bombardeos y la batalla urbana, más de 1 millón de personas habían quedado sin hogar. Escuchemos a continuación el testimonio de una sobreviviente alemana. And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Las fuerzas del Eje continuarían luchando en los restantes territorios conquistados hasta el 8 de mayo.
Con la rendición incondicional de Alemania este día, tras 6 largos y cruentos años, la guerra en Europa había terminado. Pero aún quedaba trabajo por hacer en este frente. Cientos de generales y líderes nazis habían caído en manos de sus enemigos. La mayoría de estos serían juzgados en Nuremberg, pero algunos habían escapado. Con Hitler y Goebbels muertos, Heinrich Himmler pasó a ser el más buscado por las fuerzas aliadas. Tras el fracaso de sus intentos de conseguir la paz, buscó esconderse tanto de los aliados como de los nazis. Cambió su apariencia cortándose el pelo y el bigote, disimulando sus anteojos y poniéndose un parche negro. Se hizo pasar por el sargento Heinrich Himmler, agente de la policía secreta que él mismo había ordenado fusilar por derrotismo. Aún en Alemania fue detenido en un punto de control por 2 soviéticos que sospecharon que había algo raro en su comportamiento. El 23 de mayo de 1945 se lo entregó a los británicos y luego de una interrogación de rutina, Himmler reveló su verdadera identidad. Insistió en hablar con los líderes aliados, pero sus pedidos cayeron en oídos sordos. Cuando se le ordenó a un médico que se le haga una revisión, Himmler mordió la cápsula de cianuro que llevaba escondida en su boca. A los 15 minutos estaba sin vida. Con el de Himmler y la captura de otros jefes de alto rango como Hermann Göring y Karl Dönitz, la cúpula del Tercer Reich había colapsado. A pesar de lo que significó la rendición alemana, la atmósfera en la capital del Reich no era alegre. A diferencia de muchas otras regiones bajo control nazi, Berlín no fue liberada, sino conquistada. No hubo escenas de emotivos festejos, ni soldados siendo recibidos con besos y flores. Los ciudadanos que quedaban ahora tenían que lidiar con llorar a sus muertos y reconstruir sus vidas bajo la tensa ocupación conjunta de aliados y soviéticos. Aún así, muchos berlineses estaban aliviados de que la guerra había por fin terminado, al menos en su territorio, y que el régimen que los había hundido en ella estaba en ruinas. La batalla de Stalingrado es una de las más conocidas de toda la Segunda Guerra Mundial y sin duda una de las más importantes. Durante casi 200 días, alemanes y soviéticos se enfrentaron en una ciudad destruida en condiciones inhumanas. El frío invernal, el hambre extrema y las enfermedades epidémicas mataron a casi tantas personas como las balas o los explosivos. El combate, que comenzó con tanques y bombardeos aéreos, se vio rápidamente reducido a enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde se luchaba con bayonetas, palas y a puño limpio. Cada habitación era una fortaleza por conquistar. Ambos bandos sabían que el que resultara triunfante en esta contienda estaría un paso más cerca de alzarse con la victoria final. De hecho, las órdenes que llegaban de sus líderes eran claras. La rendición estaba prohibida. Se debía luchar hasta la última gota de sangre. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre Stalingrado, la batalla más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Dieses Gefühl habe ich heute immer noch. Die waren alle so jung und so lebensfreudig. Es waren auch schon ein paar Ältere dabei, aber gelebt hat jeder gerne. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich bin von Stalingrad rausgekommen, aber so richtig von Herzen drüber freuen kann ich mich nicht, weil ich immer wieder daran denken muss.
La acción que dio lugar a esta sanguinaria batalla fue la Operación Barbarroja. Así se denominó la masiva invasión por parte de Alemania al territorio soviético, la cual comenzó el 22 de junio de 1941. El objetivo nazi era derrotar a sus enemigos de un rápido y brutal golpe, gracias a su estrategia de guerra relámpago. Hitler y sus generales consideraban al Ejército Rojo como un cuerpo de soldados mal entrenados y mal equipados, liderados por militares que no contaban con la experiencia necesaria. Si bien los rusos los superaban ampliamente en número, los germanos confiaban en que sus tácticas superiores les darían la victoria. Escuchemos a continuación a un historiador hablando de las razones del Führer para invadir la Unión Soviética. Adolf Hitler es uno de los hombres más estudiados de la historia y uno de los más malvados. Pensaba que la naturaleza fundamental de la lucha humana era la lucha entre las razas. Para él, la Unión Soviética unía los dos peores males. En sus propias palabras, el bolchevismo y el judaísmo, y era la mayor amenaza para la raza aria. El ataque se dividió en 3 frentes. El Cuerpo de Ejércitos Norte tendría como objetivo la ciudad de Leningrado. Por el centro se avanzaría hasta tomar Moscú, capital de la Unión. En el sur, las tropas alemanas y de sus aliados debían conquistar los fértiles campos ucranianos y el territorio del Cáucaso, rico en petróleo. Dejar sin esta fuente de energía a los soviéticos básicamente garantizaba la victoria alemana, ya que sus tanques y aviones, entre otros vehículos, quedarían inutilizables. Además, la toma de toda esta expansión de tierras serviría a los nazis para ampliar lo que ellos llamaban Lebensraum o espacio vital. Así se le llamaba al área requerida por el hombre ario para su supervivencia, la cual, según el partido, estaba amenazada por sus vecinos. La otra cara de la moneda era que la población eslava originaria de estas zonas deseadas debía ser exterminada, ya que la convivencia entre los germanos y estos pueblos se veía como algo imposible. Durante los primeros meses la invasión se dio casi exactamente como Hitler había planeado. Las tropas soviéticas se vieron sobrepasadas por la guerra relámpago alemana y fueron obligadas a ceder grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo. Sus soldados caían a montones y sus vehículos eran destruidos de a cientos. Para fines de 1941, los ejércitos del eje estaban cerca de cumplir sus objetivos. Leningrado estaba bajo asedio. Se batallaba ferozmente en los alrededores de Moscú y gran parte de Ucrania ya había sido conquistada. Aunque el avance se ralentizó al final del año, es decir, durante el invierno, Hitler estaba confiado en una rápida victoria que garantizaría el fin de la Unión Soviética y el dominio del Reich. Pero tanto en el norte como en el centro, la situación se complicó más de lo esperado. Pese al brutal asedio, la ciudad de Leningrado no cayó y no lo haría nunca. Por otro lado, Stalin, líder de la Unión Soviética, había puesto un especial interés en que Moscú no esté en manos nazis bajo ningún punto de vista. Los contraataques rusos se concentraron en esta ciudad. Fueron tan feroces que significaron la primera gran derrota de las fuerzas alemanas en lo que iba de la guerra, infringiendo importantes pérdidas en hombres y en equipo. Así, con el frente estancado en estas dos regiones, para la campaña de la primavera de 1942, Hitler se enfocó en sus operaciones en el sur. Con los campos ucranianos ya conquistados, el siguiente objetivo alemán era el Cáucaso, pero para llegar allí primero se debía tomar Stalingrado. Esta ciudad controlaba el acceso al río Volga, que servía como una vía de comunicación clave para toda la Unión Soviética. Además, era un importante centro industrial para el país, con una gran cantidad de fábricas que producían variados tipos de equipamiento. Pero fuera de estos aspectos económicos y logísticos, conquistar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético tendría un valor ideológico muy importante. En un comunicado a sus generales, Hitler había dicho que luego de que Stalingrado esté bajo su control,
Toda la población masculina debía ser eliminada, ya que eran completamente comunistas. Las mujeres y los niños serían deportados hacia el interior del Reich y puestos a realizar trabajos forzados. Las brutalidades igualmente habían comenzado mucho antes de que se llegue allí. Así lo cuenta un soldado soviético en el próximo video. Los alemanes lanzaban panfletos con la siguiente leyenda: pequeños demonios de Stalin, luchad contra vuestros comandantes, rendíos o de lo contrario seréis destruidos. Uno de aquellos días, la distancia entre líneas era de 300 metros. Los alemanes anunciaban por sus altavoces: mirad lo que os pasará si no os rendís. Vimos cómo sacaban a 4 personas medio desnudas de su fortificación y las fusilaban. Luego del fracaso en la campaña de Moscú, el Führer se había autonombrado como jefe supremo de las fuerzas militares. Desoyendo a generales más experimentados, dividió al cuerpo de ejército sur en 2. Uno de los grupos seguiría avanzando hacia el Cáucaso, mientras que el otro atacaría Stalingrado. Al darse cuenta de lo que los alemanes pensaban hacer, Stalin, que había imaginado que su enemigo se enfocaría en la capital, comenzó a ordenar la movilización de tropas hacia la ciudad que llevaba su nombre. Además, se rehusó a evacuar a los aproximadamente 400.000 civiles, ya que necesitaba que siguieran trabajando en las fábricas y ayudando al esfuerzo de guerra soviético. También se dice que no lo hizo porque pensaba que así los soldados del Ejército Rojo lucharían con más fervor para defender a los suyos. Lo que sí trasladó fue gran parte de las reservas de granos y ganados hacia el interior del territorio. Si bien de esta manera se les quitaba a los alemanes el hipotético acceso a estas fuentes de comida, ocurría lo mismo con su propio pueblo. El 23 de agosto de 1942, el Sexto Ejército Germano, liderado por el general Friedrich Paulus, se encontraba en las afueras de Stalingrado. La batalla comenzó con un brutal bombardeo de la ciudad por parte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. 1.000 toneladas de bombas, gran parte de ellas incendiarias, fueron lanzadas en solo 2 días. El 90% de los hogares fueron destruidos solo en este primer ataque. Las bajas civiles fueron altísimas, estimadas en 40.000. Los que podían escapar eran capturados por los invasores y deportados a Alemania. Pese a la destrucción, las industrias que no fueron reducidas a escombros siguieron produciendo bienes y equipamiento. Tanques eran terminados de fabricar y lanzados al combate en el mismo día. Cuando los bombardeos iniciales finalizaron, la ciudad era irreconocible. Los explosivos y el fuego habían convertido a Stalingrado en una ruina. Sin embargo, aún quedaba mucho por delante. Rápidamente se iniciaron los combates terrestres entre atacantes y defensores. Los tanques alemanes avanzaban por el mar de escombros, mientras los soviéticos se enfrentaban a ellos con armas improvisadas. Los civiles que no trabajaban en las fábricas eran mandados a luchar al frente, a veces sin rifles. Las mujeres que en un principio servían en el ejército con roles de apoyo como enfermeras o personal administrativo, ahora eran una parte importante de las fuerzas defensoras. En uno de estos primeros combates, un regimiento parcialmente formado por personal femenino se enfrentó a los acorazados germanos con baterías antiaéreas. Para el fin del enfrentamiento habían logrado una gran cantidad de bajas, con 28 tanques enemigos destruidos. Los rusos batallaban con una ferocidad que sorprendía a los invasores, que imaginaban que por estas alturas se encontrarían prontos a colapsar. Así lo cuenta un veterano de este conflicto a continuación. At the time, we firmly believed that Germans would kill us in any case. And this very fact drove us to fight until the end. And we did, each one of us in his own way. We were doing what we were supposed to do. Sin embargo, esto no significó que los alemanes estuvieran derrotados. Por el contrario, si bien los combates eran intensos y había bajas numerosas en ambos lados, los atacantes llevaban la delantera.
En los últimos días de agosto habían tomado casi por completo el control del río Volga. Para enviar recursos a los agobiados defensores, la única opción de los soviéticos era a través de cruces increíblemente peligrosos de las aguas. Hostigados por la artillería y los aviones, la mayor parte de estos esfuerzos terminaban en desastre. En septiembre, el combate urbano se intensificó. Los hombres de Stalin contraatacaban continuamente a los germanos. Si bien estas operaciones fueron desorganizadas y no tuvieron mucho éxito, sirvieron para retrasar el avance nazi. Ahora se batallaba por cada fábrica, edificio y casa. Los enfrentamientos muchas veces se reducían a luchas cuerpo a cuerpo, por lo cercano que se encontraban ambos bandos. Los alemanes, si bien seguían teniendo superioridad logística, comenzaban a notar lo difícil que sería conquistar la ciudad. Un oficial del Reich dijo incluso que Francia se había rendido en menos tiempo de lo que llevaba a tomar una simple fábrica en Stalingrado. La moral del invasor caía, mientras que la propaganda soviética alzaba en sus publicaciones a los heroicos defensores de la ciudad. Irónicamente, la sed de destrucción de los nazis les jugó en contra. La inmensa cantidad de escombros dificultaba el movimiento de sus tanques, quitándole efectividad a una de sus mayores ventajas respecto al Ejército Rojo. En esta guerra de ratas, como la llamaban amargamente los alemanes, los francotiradores de ambos bandos comenzaron a tomar relevancia. Mientras la infantería combatía con ferocidad en un edificio, por ejemplo, uno de estos soldados esperaba pacientemente a que un oficial de alto rango asome su cabeza. Las mujeres que, como se mencionó, ya eran empleadas como combatientes en el Ejército Rojo, eran muy solicitadas para esta posición. Su cuerpo, en general más pequeño, resultaba en una silueta más difícil de discernir para los enemigos. Además de los oficiales, el objetivo de estos hombres y mujeres muchas veces eran los soldados encargados de llevar provisiones como munición, agua o comida al frente. El francotirador más conocido de la batalla de Stalingrado, para no decir de la historia bélica, fue Vasily Zaitsev. A él se le atribuyen 225 muertos enemigos. Fue usado como un símbolo heroico por la propaganda soviética que contaba y a veces exageraba sus hazañas. Esto sucedía frecuentemente con otros de estos hábiles hombres y mujeres, como cuenta en el próximo video un ex soldado alemán. Das haben wir eben festgestellt, der Russe hatte aber eben zu dieser Zeit schon auf Scharfschützen erheblich mehr Wert gelegt und der hatte tatsächlich die Ausrüstung mit Zielfernrohren, war bei dem Russen zweifellos zu dieser Zeit damals, wie wir dann feststellten, wohl stärker und größer als bei uns. Dazu kommt noch, dass wir jetzt festgestellt haben, dass der Russe diese Scharfschützen bei ihren Erfolgen auch rein aus propagandistischen Gründen besonders hochgehoben und als Helden gefeiert hatte. El aprovechamiento de las tácticas urbanas le daba una ventaja a los defensores, aunque su situación seguía siendo extremadamente complicada. Los soviéticos, para reducir sus bajas, comenzaron a atacar por la noche, utilizando las alcantarillas de la ciudad para moverse detrás de las líneas enemigas. Así se prevenía que los alemanes pudieran dormir tranquilos, ya que nunca sabían cuándo comenzarían a volar las balas rusas. Los edificios eran minados, se ponían trampas explosivas en las casas abandonadas y se escondían tanques entre las ruinas. De esta manera, los invasores eran constantemente tomados por sorpresa. Ambos bandos comenzaron a utilizar la estrategia de superar en número al enemigo, lanzando ataques masivos sin importar la cantidad de muertos o el daño colateral. Pero los nazis estaban aislados. El resto de los ejércitos se encontraban en el frente oriental, ocupados en otros enfrentamientos. Por otro lado, los soviéticos recibían refuerzos constantemente, que parecían no tener fin. La batalla continuó por meses, con los muertos acumulándose en ambos lados. Para fines de noviembre de 1942, los alemanes controlaban el 90% de Stalingrado. Los locales habían sido desplazados a una pequeña franja de tierra, aunque altamente fortificada.
Pero ahora estaba por entrar en escena un factor determinante para el destino de este conflicto. El temido invierno ruso se acercaba rápidamente. Si bien congeló las aguas del Volga, que hizo que no se pueda reforzar de hombres al ejército rojo, el clima tendría consecuencias mucho más severas para los invasores. El frío extremo, sumado al hambre y a las enfermedades epidémicas, mataba a casi tantos alemanes como las armas rusas. La temperatura podía llegar a los 40 grados bajo cero, lo que causaba que muchos hombres perdieran partes de su cuerpo por congelamiento. Los muertos de hipotermia se habían convertido en una macabra decoración del frente de batalla. Debido a la cantidad de afectados, los medicamentos alemanes se acabaron rápidamente. Además, las cirugías debían hacerse sin anestesia. Si bien el hambre perjudicó a ambos bandos, los soviéticos estaban mejor preparados para estas condiciones. Aún así, soldados de los dos frentes y civiles se vieron obligados a tomar medidas extremas para sobrevivir, como comer barro y nieve. Viendo que los alemanes se encontraban mal preparados, el alto mando soviético puso finalmente en marcha sus planes. Desde agosto de 1942 se venían concentrando fuerzas en las estepas al norte y al sur de Stalingrado para un eventual ataque. El mariscal Zhukov, uno de los militares más importantes del Ejército Rojo y encargado de la defensa de la ciudad, tomó nota de que los flancos germanos estaban debilitados. Estos estaban formados en gran parte por soldados rumanos y húngaros, aliados de Alemania, pero sin su entrenamiento ni experiencia. Anteriormente, el general nazi Paulus había pedido permiso al Führer para reforzar estas zonas, pero Hitler se había negado ya que no se podía ceder ni un centímetro de tierra al enemigo. Con la llegada del invierno, Zhukov vio su oportunidad. Sin perder el tiempo, la contraofensiva soviética se lanzó contra estas líneas el 19 de noviembre, bajo el nombre de Operación Urano, en 2 ataques simultáneos. Las debilitadas fuerzas del eje fueron arrasadas por los envalentonados soldados del Ejército Rojo, habiendo sido tomadas por sorpresa. Sus respuestas fueron caóticas y mal planificadas. Además, el mal clima hizo que la Fuerza Aérea Alemana no pudiera ser efectiva contra los atacantes. Los tanques de Stalin pasaron por encima a las tropas de los aliados germanos, conformadas mayormente por infantería. A continuación podemos escuchar cómo fue pensada esta operación. La Operación Urano fue el esfuerzo soviético por cerrar el círculo para aplicar 2 pinzas masivas, una por el norte y otra por el sur. Los soviéticos sabían que las líneas alemanas eran débiles y pronto las atravesaron. El 23 de noviembre, las 2 puntas del ataque soviético se unieron, cercando completamente al 6º ejército de Paulus. Alrededor de 265.000 hombres se encontraban ahora atrapados por el anillo ruso. El frío llegó a sus temperaturas más extremas, con hombres muriendo de a cientos por día. Pese a lo desesperado de su posición, a los alemanes encerrados no se les permitió intentar romper el cerco. Stalingrado no podía abandonarse bajo ningún punto de vista. Los nazis intentaron quebrar este encierro con los ejércitos que habían podido evitar la trampa mediante la Operación Tormenta de Invierno. Mientras tanto, la Luftwaffe enviaría suministros por aire a los desesperados soldados alemanes. Pero el número que estos necesitaban era enorme. 700 toneladas de recursos por día eran necesarias para que la lucha continúe. Por más de 2 meses, los aviones lanzaron comida, medicina y municiones, pero nunca llegaban a la cantidad que precisaban las tropas. Incluso a veces se arrojaban objetos inservibles, como 4 toneladas de pimienta y miles de panfletos propagandísticos. El fracaso tanto de la operación de asistencia como de los intentos de romper el cerco volvieron crítica a la situación alemana. Ya ni siquiera se podían ocupar de enterrar a sus muertos. Cada día el frío, las epidemias, la sed y el hambre acababan con la vida de cientos de personas.
Los heridos de gravedad ya no eran tratados y se ordenó disparar solo cuando se estaba seguro de atinar al blanco para no gastar munición. Muchos germanos se suicidaron en estos oscuros días viendo que no había escapatoria para su situación. Paulus sabía que las chances de una victoria nazi eran nulas. El 10 de enero de 1943, los soviéticos se contactaron con el general alemán para darle la oportunidad de rendirse. Pero las órdenes de Hitler seguían siendo las mismas. Se debía combatir hasta con el último hombre. Así, Paulus se vio obligado a seguir luchando. El 22 de enero, el Ejército Rojo capturó la única base aérea que les quedaba a los germanos, evitando que los suministros sigan llegando. El líder alemán volvió a contactarse con el Führer para reiterar su pedido de capitulación. Hitler, en cambio, lo ascendió a mariscal de campo. Ahora, si Paulus se rendía, sería el único de ese rango en la historia alemana en hacerlo. Era básicamente una invitación al suicidio para salvar el honor del Reich. Sin embargo, el general no tenía intenciones de satisfacerlo. El 2 de febrero, justo cuando un nuevo ataque colapsó a los defensores, Paulus se rindió ante las fuerzas soviéticas. De los casi 300.000 hombres que habían sido rodeados, quedaban 91.000 en pésimas condiciones. Muchos de ellos apenas podían moverse y murieron siendo trasladados a los campos de prisioneros. Paulus, furioso con las órdenes sin sentido de Hitler, se convirtió en uno de sus máximos denunciantes desde Moscú. Podemos ver imágenes de la rendición masiva a continuación. The hammer and sickle of the Red Army completely broke down the enemy's will to fight, and the Russians are reaping the reward of their gigantic efforts as at point after point, whole detachments of German troops give themselves up. Now the white flag of capitulation has taken the place of the crooked cross. Desde el comienzo de la batalla hasta su fin, se estima que 2 millones de personas perdieron la vida entre tropas del eje, soldados soviéticos y civiles. Fue la batalla más sangrienta y más larga de toda la Segunda Guerra Mundial. También fue una de las más importantes. Marcó el punto de inflexión del conflicto, ya que Alemania no se recuperaría nunca de esta derrota y entraría en una retirada que duraría hasta su rendición en Berlín. Llegamos al final del video y no queremos irnos sin antes preguntarte, ¿qué es lo que más te asombra de la batalla de Stalingrado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.